Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros queridos oyentes que están con nosotros, que día a día emprenden su viaje a través de las páginas bíblicas. Seguimos acompañando al sacerdote y profeta Ezequiel. Qué manera el Señor de manifestarse a este siervo, de qué manera Dios le reveló verdades eternas. Vamos entonces a escuchar el capítulo 7 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 7. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Hase despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que hiero. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, florecido ha la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de impiedad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien de ellos se lamente. El tiempo es venido, acercóse el día. El que compra, no se huelgue, y el que vende, no llore, porque la ira está sobre toda su multitud. Porque el que vende no tomará a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda su multitud no será cancelada, y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. Tocarán trompeta, y aparejarán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda su multitud. De fuera cuchillo, de dentro pestilencia y hambre. El que estuviere en el campo morirá a cuchillo, y al que estuviere en la ciudad consumirálo hambre y pestilencia. Y los que escaparen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Todas manos serán descoyuntadas, y declinarán como aguas todas rodillas. Ceñirse han también de sacos, y cubrirálos temblor, y en todo rostro habrá confusión, y en todas sus cabezas peladura. Arrojarán su plata por las calles, y su oro será deshecho. Su plata ni su oro no podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones, de sus estatuas. Por eso se la torné a ellos en alejamiento, y en mano de extranjeros la entregué para ser saqueada, y en despojo a los impíos de la tierra, y la contaminarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y violarán mi lugar secreto, pues entrarán en él destruidores, y le profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de juicios de sangres, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más malos de las naciones, los cuales poseerán sus casas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y rumor será sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta,
Mas la ley perecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de asolamiento, y las manos del pueblo de la tierra serán conturbadas. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Qué compromiso, ¿verdad? Tan difícil ha de ser para un profeta. En nuestros tiempos, pues un predicador recordar el mensaje de Dios, pero anunciar este tipo de mensajes. Y era precisamente la orden del Señor. Y hay algo que es importante resaltar, hermanos, y es que se resalta que es palabra de Jehová. No es palabra de Ezequiel, no es palabra de Jeremías, no es palabra de Isaías, es palabra de Jehová el que se está anunciando. Y por tal motivo, como expresó Miqueas cuando lo llamaron a que profetizara delante del rey Josafat, lo que Jehová me diga que diga, eso es lo que voy a decir. Y es así, en esta oportunidad vamos a notar cómo el profeta hace hincapié en que es palabra del Señor. Cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no es palabra humana, no es capricho del profeta, no, es que el profeta ya está cansado y está metiendo temor al pueblo para ver si se enderezan, no. Es lo que el Señor le estaba dando para que diera el mensaje. Y le hacen la mención que vamos a escuchar durante muchos capítulos en este libro, Hijo del Hombre, esa expresión. Y tú, Hijo del Hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 cantones de la tierra, es decir, los 4 extremos de la tierra, toda la tierra, los 4 puntos cardinales. Abarcará todo, no va a quedar nada exento del fin, del juicio que vendrá. ¿Por qué? Porque ya la ira del Señor había llegado a su punto de quiebre. Ya el tiempo de corrección por parte del pueblo había pasado. Por repetidas generaciones el Señor estuvo instando por medio de profetas que el pueblo se convirtiera de su mal camino. Sin embargo, el pueblo desistía de sujetar la voluntad a Dios. Y es duro, ¿verdad? Es triste. Es difícil lidiar con el hombre porque el hombre tiende a resistirse a llevar el yugo desde su mocedad. Es triste, pero es una gran realidad. A tal modo que el Señor dice, ya será el fin. Yo voy a enviar mi furor y te voy a juzgar por todos tus caminos, y yo voy a poner delante de ti todas tus abominaciones. Sobre ti voy a colocar todas tus abominaciones, haciéndose referencia al pueblo. Y mi ojo no te va a perdonar, ya no voy a tener misericordia. Antes voy a mostrarte todas tus abominaciones y te darás cuenta y vas a saber que yo soy Jehová. Qué dura manera, ¿verdad?, de demostrar el poder, pero sencillamente ya el Señor había dado a conocer que ese día del Señor, el día del juicio a Israel, ya tenía fecha. Cuando hace la palabra, cuando dice la palabra de Dios que vendrá un mal viene este fin y se va a despertar contra ti esta maldad, este mal que he preparado para ti. Viene la mañana y viene cercano ese día de alboroto, ese día de tumulto, ese día que tanto te he pronunciado por boca de profetas y que no has creído. No viene tiempo de alegría sobre los montes. ¿Por qué hace referencia a ellos? Porque
durante muchos años su pueblo estuvo atado a la idolatría y en los montes, en los collados, elevaban sacrificio a los dioses paganos. A tal punto que el Señor determina y dice ya, mi ojo no te perdonará, no voy a tener más misericordia de ti. En medio de ti voy a mostrar tus abominaciones y te darás cuenta que yo soy Jehová el que te hiere. Así como también Jehová bendijo a su pueblo, así también conocerá entonces su pueblo la manera de corregir del Señor. ¿Por qué? Porque ha salido ya el tiempo acordado, ha reverdecido la soberbia, dice en el versículo 10. Entonces, el Señor anuncia que derramaría su ira, y esta es una expresión muy común que vamos a leer dentro del libro de Ezequiel. Y entonces, ¿qué se acerca? ¿Qué llega? El juicio severo, abarcador, y nadie está exento de escapar de él, porque la espada espera en los campos, y habrá pestilencia, y hambre consumirá a quien se halle dentro de la ciudad. Los que salgan al campo los alcanzará la espada, y los que se queden en la ciudad morirán de hambre. Así tocará pasar por esta disciplina que el Señor le ha presentado a su pueblo. Y volvemos y recordamos esto, no fue que al Señor se le ocurrió por las constantes desobediencias de parte de su pueblo, no. El Señor, cuando fijó el pacto con su pueblo allá, delante del monte Ebal y del monte Gerizim, el pueblo pronunció a una voz amén ante las bendiciones si Israel obedecía con amor y fervor los mandamientos del Señor, o daba tras las espaldas, echaba tras sus espaldas la voluntad de Dios, no guardando sus pactos, no guardando sus mandamientos, sus testimonios, y negaba esa fe, se apartaba del camino del Señor, sobre ellos recaería entonces la maldición. Y a todo eso el pueblo pronunció amén. Entonces esto no fue que el Señor se le ocurrió, porque cuando nosotros leemos estas sentencias en los libros de los profetas, directamente nos llevan al libro de Deuteronomio, directamente nos llevan al libro de Éxodo, donde el Señor también anuncia lo que les acontecería si ellos se contaminaban y hacían los actos abominables que llegaron a ser los pobladores de Canaán antes de ello. Entonces todo esto tiene su raíz desde el principio del pacto. Entonces, ya le dice el Señor, ya el tiempo ya ha llegado, ya está el día aquí, ese día de estar comprando ya no va a pasar, el día que vende no llore, el que vende no llore, porque ya la ira está sobre toda la cantidad, sobre toda la multitud, así que el que vende no va a tornar a lo vendido, porque aunque queden vivos, por la visión de toda esta multitud no será cancelada, no se podrá, a causa de la iniquidad, amparar su vida. Entonces, tocarán trompetas, van a prepararse todas las cosas. No habrá nadie quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda esta maldad que ha realizado mi pueblo. Entonces, definitivamente el día del furor, ya las riquezas de las cuales el pueblo confiaba no salvarían a nadie. Por el contrario, estas riquezas habían sido tropiezo para su maldad. Y dice entonces que los que escaparen de ellos van a huir y estarán sobre los montes como palomas de los valles, allí gimiendo, todos, cada uno por su maldad. Y los que anduvieren en el campo van a morir a cuchillo. Los que estuvieran en la ciudad van a morir a causa del hambre y la pestilencia. ¿Y por qué el hambre? Bueno, porque recuerden que están sediados, están sitiados, nadie entra, nadie sale, no hay flujo de comercio, nadie puede salir al campo y traer a la ciudad alimento porque todo está bloqueado. ¿Y qué sucede? Que cuando esto carece de alimentos, se despierta entonces la necesidad
de comer, se llega al canibalismo, se despiertan enfermedades y allí es donde radica entonces las pestilencias. Todas las manos serán descoyuntadas y todos declinarán como agua, todas las rodillas. Esto está sentenciado. Se tienen que ceñir también de saco, cubrirse, se tendrán que cubrir de temblor y todo el rostro, en su rostro solamente habrá confusión y en todas las cabezas peladuras. ¿Qué dice el versículo 19? Que van a arrojar su plata por las calles y su oro será desechado. Todo esto no tendrá valor para librarlos. El día del furor del Señor no va a saciar esto su alma, no va a llenar su estómago con oro y con plata, porque eso ha sido tropiezo para su maldad. Entonces es una gran realidad. ¿De qué nos sirve tener oro si el oro no se puede comer? Entonces la solución no está en las riquezas. La solución está en aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces se le promete este gran quebrantamiento que de esos rumores de la situación que pasarían los ciudadanos. Cuando habla en el versículo 22 sobre mi lugar secreto, dice que apartaré de ellos mi rostro y será violado entonces mi lugar secreto. Será saqueado, violarán mi lugar secreto, porque allí entrarán los destruidores y lo van a profanar. Bueno, aquí hace referencia al templo de Jerusalén que será profanado por los babilonios, porque recordemos que al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sacerdote para ofrecer sacrificio por él y por el pueblo. Nadie más podía entrar. Sin embargo, aquí entonces el Señor declara que ese lugar secreto, ese templo, iba a ser profanado por los babilonios cuando Dios le retire su protección, cuando dice apartaré de ellos mi rostro. Y qué triste, hermanos, cuando Dios aparta su rostro de nuestras vidas. Vendría entonces ese quebrantamiento, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de asolamiento, porque las manos del pueblo todas serán conturbadas según las obras que ellos habían hecho y según los juicios el Señor lo juzgará, y esto les será como testimonio a ellos y a las naciones vecinas que el Señor Jehová es el señoreador de Israel, tanto para mal como para bien. El Señor les expresó: me voy a gozar en bendecir a mi pueblo cuando mi pueblo diligentemente se percibiera hacer mi voluntad, pero también me voy a gozar en destruirlos si neciamente se apartaran del camino que Él les ha mostrado. Y aquí, aunque esto se veía como que no se cumplía, pasaban los años y el pueblo seguía haciendo lo malo y el Señor no actuaba, el tiempo ha llegado. Seguimos avanzando hacia el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano, y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el Aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo, y díjome: Hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón, y he aquí al Aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Díjome entonces: Hijo del hombre, ¿no ves lo que éstos hacen?
las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome: Hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo: Hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Díjome después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y díjome: ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Bueno, tenemos un capítulo bastante comprometedor, el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, cuando detalla la fecha exacta en que él se encontraba sentado en su casa. Y los ancianos de Judá estaban sentados allí delante de él, y allí, en ese preciso momento, cayó sobre el profeta la mano del Señor Jehová. Y fíjense que él detalla la fecha en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 del mes. Allí declara la fecha, y allí precisamente él miró y se dio cuenta cuando observa una semejanza que parecía fuego, desde donde parecían sus lomos hasta abajo fuego, y desde sus lomos hasta arriba como un resplandor. La vista era como de ámbar. Fíjense la manera en que Dios se le manifestaba al profeta. Allí estaba sentado en su casa en compañía de los ancianos, y expresa que la mano del Señor fue sobre él, cayó sobre él. Y eso que él vio, aquella semejanza que él vio, extendió la mano, eso que él observó, esa semejanza que parecía de fuego, desde su lomo para abajo y desde su lomo para arriba era como un resplandor. Miren qué manera de describir eso que observó. Esa semejanza que él vio, le extendió la mano y lo tomó por las guedejas de mi cabeza. De allí lo tomó, es decir, como por sus trenzas, las trenzas que tenía de su cabeza, de allí lo tomó. Y el Espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra, y el Señor lo lleva en visiones a Jerusalén, allí a la entrada de la puerta de adentro donde se mira, y allí estaba en la habitación la imagen del celo, la que hacía celar. Fíjense esta manera tan particular en la que Dios se le manifiesta al profeta.
Y esta es una de las características hermosas del Señor. El Señor es sumamente amplio y creativo. De distintas maneras se manifiesta a sus siervos, como lo traslada en espíritu, en una visión, para mostrarle, para descubrirle las abominaciones, las atrocidades que hacían los sacerdotes, que hacía el pueblo, que hacía aquellas personas que debían estar velando por el cumplimiento de la adoración genuina a Dios. Y es verdad, lamentablemente muchas personas, como estos sacerdotes, como estos, creen que Dios no los ve, porque están haciéndolo detrás de una puerta, detrás de una pared. Pero el ojo de Dios ve todos los escondites de la tierra. Y fíjense cómo el Señor lleva al profeta en visión para mostrarle cuánta atrocidad practicaba en oculto, según ellos, en oculto. Y todo esto era para corroborar la maldad que de ellos estaban cubiertos. Entonces, notamos aquí que, Ezequiel, notamos que estaba allí sentado junto a los sacerdotes, fue transportado en espíritu a Jerusalén en una visión para darle cuenta al profeta de la idolatría y las abominaciones que tenían lugar nada más y nada menos que en el templo del Señor. Ese templo que cuando se inauguró fue lleno de la presencia de Dios. ¡Qué terrible situación! Y allí el Señor pronuncia un duro juicio contra Jerusalén y los sacerdotes y describe el trono de Dios y también la partida de la gloria divina del templo. Cuando el profeta anuncia, me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, Ezequiel había pronunciado un severo juicio contra Jerusalén en los capítulos 1 y 7. Recordemos que de esto se ha estado hablando en el libro, y ahora el Señor ofrece razones adicionales sobre la necesidad de enjuiciar a su pueblo. Entonces, cuando hace referencia a la imagen del celo, cualquier imagen, hermano, provoca el juicio de Dios. Esta, sin embargo, esta parece ser, pues, la imagen de Acera, una diosa de la fertilidad que puede ser identificada con Astoret y la reina del cielo. Cuando hace referencia a lo que empieza a mostrarle el profeta, a lo que empieza a observar el profeta, y le dijo, mira, alza tus ojos, mira la imagen de celo en la entrada. Y le dijo, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Por supuesto que esto es desobediencia total a la voluntad del Señor. Ya la maldad se había empoderado de los líderes que debían procurar la santidad del pueblo. Qué tristeza, ¿verdad? Como el Señor declara que eso lo alejaba de su santuario. Y no solamente se conformó allí, le dice el Señor a Ezequiel, pero ven y vas a ver cosas peores, abominaciones mayores. Y lo llevó a la entrada del atrio, a la entrada del patio, y él miró y observó que había un agujero en la pared. Y el Señor le dice, mira, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y él cavó en la pared y había una puerta. Y le dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos están haciendo. Él entró y miró y observó imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Fíjense, nada más y nada menos, estaban haciendo el culto ¿a quién? Al mismo diablo, precisamente el mismo diablo,
porque es él el que se representa también como la serpiente antigua. ¡Qué contraste! Cómo este lugar que fue seleccionado, cada uno de los materiales, cada uno de los que se consagró para que fuese el lugar santuario del Señor, estaban ahora adorando serpientes que habían pintado en la pared todo alrededor. Quizás este tipo de serpientes de murales que se ven en las paredes de los templos egipcios, quizás algo de lo que ellos habían recordado, pero era, hermanos, la manera en que el pueblo estaba tan, pero tan deteriorado en la idolatría. Dibujar semejantes animales y adorarlos. Y delante de ellos estaban nada más y nada menos que 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hanzanías, el hijo de Safán, estaba en medio de ellos, y cada uno de estos ancianitos con un incensario en su mano y llenando de sahumerio y de espesura de nieblas, adorando estas imágenes. Figúrense ustedes qué manera, qué tristeza. Estos 70 varones representaban a los creyentes laicos que habían sido escogidos por Dios para guiar a Israel en el enfrentamiento contra abominaciones tales como la idolatría. Como los escogió en el libro de Éxodo 24, cuando seleccionó a 70 para que llevaran el peso del pueblo con Moisés. Y fíjense, este número 70, por supuesto, es de gran importancia. Y notamos acá cómo estos ancianos estaban tan corrompidos por la maldad y por la idolatría. Y sabes, como le dice el Señor, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? ¿Has visto? Porque ellos, según su sabiduría, ellos dicen, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra, no nos ve. Y le dice, ven para que veas mayores abominaciones. Eso es todavía un punto. Sigue para que veas aún más los niveles de pecado y de maldad. Y lo llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová allí. Y resulta que allí estaban reunidas mujeres que estaban llorando a Tammuz. Fíjense qué capacidad. Dentro del culto pagano era un pastor sumero. Eso era Tammuz. Un pastor sumero que se casaba con la diosa Istar. Y al morir, la tierra perdió su fertilidad como deidad de la naturaleza vegetal. ¿Qué hacían las mujeres de Judá? Lloraban por él. Probablemente esto era en la primavera, a fin de restaurar la fertilidad, haciéndole regresar de la muerte. Fíjense los niveles de maldad, idolatría, abominación que habían llegado. Ancianos, sacerdotes, mujeres. Y le dijo el Señor, ¿no ves esto, hijo del hombre? Ven que vas a ver aún mayores abominaciones que esta. Miren cuántas cosas. Enumeremos cuántas atrocidades les mostró el Señor al profeta, y lo metió en el atrio de la parte de adentro de la casa de Jehová, y allí junto a la entrada del templo entró, y en la entrada y el altar habían como 25 varones, y sus espaldas estaban vueltas al templo de Jehová, y sus rostros estaban enfocados al oriente, direccionados al oriente, y ellos se arrodillaban al nacimiento del sol. Y le dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la tierra de maldad,
y se tornaron a irritarme. He aquí que ponen hedor a mis narices, porque precisamente es eso lo que se produce en nuestras vidas cuando cometemos esas atrocidades. Así como una oración sincera es un perfume grato al Señor, así como cuando su pueblo ofrecía sacrificio a Dios, así como cuando Noé, después de haber salido del arca, tomó de todo animal limpio y ofreció a Dios sacrificio. La palabra del Señor nos dice que eso fue como un olor grato ante la presencia de Dios cuando lo hacemos con un corazón puro y genuino. Cuando cometemos estas atrocidades, eso produce hedor a las narices del Señor. Es cosa repugnante a la presencia de Dios. Y aunque muchos se excusan y dicen que el Señor no los ve, sí, ve. Y es repulsiva esas acciones de desobediencia y de maldad. Porque por eso el Señor le dice, yo haré en mi furor, no voy a perdonar. Mi ojo no los va a perdonar, no voy a tener misericordia. Ellos van a gritar a mis oídos con gran voz, pero yo no los oiré. Fíjense cuántas situaciones les mostró el Señor a Ezequiel en un breve instante de haberlo llevado en espíritu. Cuántas atrocidades observó el profeta. ¿Y por qué lo llama él? Porque recordemos que Ezequiel era profeta también. Aparte de profeta, sacerdote. Y él tenía que estar anuente de las atrocidades que se realizaban dentro del templo. Lo lleva a que observe cómo tenían allí esa imagen. Miren, vamos a contar cuántas atrocidades vio el profeta. Allí observó a la imagen del celo en la entrada. Fue la primera que le mostró. Y después de eso le dijo, ven, entra y vas a ver cosas peores. Allí había un agujero en la pared y le dijo, anda, cava y observa. Y se dio cuenta que allí, dentro de las cámaras, habían serpientes y animales de abominación, de todo tipo de ídolos de la casa de Israel que habían pintado en la pared alrededor. Va la segunda. Después de allí observó que habían 70 varones y esos 70 varones tenían sus incensarios. Imagínense, los incensarios fueron diseñados con el propósito de elevar incienso al Señor. Y estos estaban usándolo para elevarle incienso y sahumerio a estas imágenes. Fíjense qué terrible. Y a veces uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué no cayeron muertos así como cayó Nadab y Abiú cuando ellos empezaron a ofrecer un incienso extraño? A eso uno se pregunta, ¿verdad? Porque el Señor no agarró de una vez cuando comenzaron a desobedecer, empezaron a morir al instante. El Señor es misericordioso y quiere que en nosotros haya un cambio de actitud voluntario que nazca del corazón. Notamos que después de esto, ellos ven que vieron a esas mujeres llorando a Talmud 4, la cuarta, y después observa 25 varones que estaban adorando allí el nacimiento del sol, adorando al sol. 5. Fíjense todo esto que Dios le reveló al profeta para que se diera cuenta el nivel de atrocidad que había llegado su representante, ancianos que debían guiar al pueblo en la obediencia, sacerdotes, mujeres, hombres, todos estaban totalmente descompuestos. Qué terrible situación habían hecho. Entonces el Señor les hace referencia que esos que estaban haciendo ellos, todo eso no era sino hediondez a la nariz del Señor. Cuánta repulsión producía entonces a la presencia de Dios. Y todo eso, ¿qué produjo? Que la presencia del Dios viviente se fuera de allí, de este lugar.
Seguimos avanzando hacia el capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados, paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: Pasad por la ciudad de en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y díjoles: Contaminad la casa, y henchid los átrios de muertos. Salid, y salieron, e hirieron en la ciudad. Y aconteció que habiéndolos herido, yo quedé y postréme sobre mi rostro, y clamé y dije: Señor Jehová, ¿has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y díjome: La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Dejado a Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. El camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Y aquí que el varón vestido de lienzos, que tenía la escribanía a su cintura, respondió una palabra diciendo: Hecho he conforme a todo lo que me mandaste. Y bueno, llegó el tiempo de la matanza. Eso que los hombres piensan que hacen en oculto y nunca el Señor les dará su pago, pues aquí llegó. Y es triste, y no estamos hablando de una nación pagana, no estamos hablando de unos incircuncisos, estamos hablando del real sacerdocio del Señor, estamos hablando del pueblo de Dios, cómo el Señor emitió juicio y cumplió. Cuando el Señor clamó en mis oídos con gran voz, dice el profeta, diciendo: Estos visitadores de la ciudad aquí han llegado, y cada uno trae en su mano ese instrumento para destruir. 6 varones, ángeles guerreros, que llevaban a cabo el juicio de Dios. Así el Señor los ordena, cuando dice que 6 varones venían del camino de la puerta de allá arriba, que está del aquilón, y cada uno traía ese instrumento para destruir, y entre ellos había uno con vestidos de lienzos, y éste traía en su cintura una escribanía de escribano. Entrado, paráronse y juntáronse junto al altar. Es decir, ellos traían un tintero de escribano, y ellos, entrados, una vez se pararon junto al altar del bronce, ese altar, ¿verdad?, que lugar específico donde se realizaban los sacrificios y donde la presencia de Dios era invocada. Y fíjense, la gloria del Señor de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová a ese varón vestido de lienzos, que tenía en su cintura la escribanía. Es decir, aquí representa como que la presencia de Dios entonces dejaba ya este lugar.
Y el Señor le dijo, pasa por medio de la ciudad, allí por medio de Jerusalén, y vas a poner una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y fíjense esto lindo que hay que resaltar, es ponles una señal. Es decir, colócale ese distintivo, esa marca, donde constituía esa señal, constituía una protección para aquellos que sentían dolor, que sentían tristeza por todas las abominaciones que se realizaban en medio del pueblo de Dios, viendo la situación mala en la cual ellos habían caído. Y por eso el Señor, cuidando siempre de ese remanente pequeño, de esos que se paran firmes ante el pecado y dicen, no, no pecaremos y tampoco apoyaremos el pecado. Contra ese poquitito, hacia ese poquitito de siervos de Dios que mantienen su identidad, el Señor se preocupa por ellos. Y le dijo, vas a ponerle una señal allí en la frente. Y esto, por supuesto, que notamos que tiene conexión con el libro del Apocalipsis, como Dios siempre protegerá a aquellos que perseveran en el camino de la santidad. Por muy descompuesto que esté el hábitat donde estén estos hijos de Dios, el Señor siempre los resguardará. Y así lo hizo aquel personaje diferente a los otros que habían sido enviados para destruir. Y la orden fue: matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Solamente vas a preservar aquellos a los que tienen la señal. Allí, en ellos no vas a hacer estrago, pero vas a comenzar desde mi santuario. Desde allí vas a comenzar desde los ancianos que están delante del templo, desde esos 70 que debían velar por la santidad de mi pueblo, por allí. El juicio de Dios siempre comenzará por la casa de Dios. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a recordar lo que dice el apóstol Pedro. Esto es, el Dios al que nosotros servimos es un Dios de orden. Y el apóstol Pedro nos dice en la epístola, en su primera epístola, capítulo 4, en el versículo 17, nos dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Para meditar, hermanos, para meditar. El Señor ordena entonces que se lleve a cabo la consumación del castigo. Y le dijo: van, contaminen la casa, llenen los atrios de muertos y salgan y vayan, hieran la ciudad. Y así sucedió. Hirieron y el profeta quedó postrado sobre su rostro, a tal punto que cuando el profeta comenzó a ver esta mortandad, clamó al Señor, le dijo: Señor Jehová, vas a destruir todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Imagínese qué manera el Señor de mostrarle al profeta lo que vendrá. Y él le dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es tan grande. La tierra está llena de la sangre, la ciudad está llena de perversidad, porque han dejado a Jehová. Y según ellos, yo había dejado la tierra y no veía nada. Pero yo, mi ojo, que todo lo ve, no va a perdonar y no tendré misericordia de todas las atrocidades y maldades que ellos han cometido. Yo voy a tornar entonces y voy a hacer el juicio que les prometí. Y vino entonces ese varón de lienzos, al quien el Señor le había dicho que pusiera una señal sobre la frente a aquellos que eran dignos de protección, y le respondió: hecho
conforme a todo lo que me mandaste. De esa manera, entonces, el Señor le muestra al profeta lo que acontecerá en el juicio de su pueblo. Y volvemos y decimos, todos estos capítulos tienen una conexión directa con el libro de Apocalipsis. Y es necesario leer y es necesario recordar cuál debe ser nuestra postura. Siempre debemos de mantener nuestra identidad. Y muchas veces pensamos, no, el Señor permite tanta injusticia, el Señor todo lo ve y cada quien recibirá su justo pago. Entonces nos toca a nosotros perseverar en fe. Así de esta manera llegamos entonces al último capítulo que toca el día de hoy.